Buenas, hoy voy a hacer la exposición oral individual en la que tenemos que comentar varios mapas de la Segunda Guerra Mundial y pues bueno, eso, comentarlos y ponerlos. Bueno, para este trabajo voy a utilizar los mapas que se han dado previamente en el trabajo en sí mismo, la explicación y bueno, pues comencemos. Y voy a comenzar con el mapa de la mayor expansión del Tercer Reich alemán. Nos encontramos, en primera instancia, lo más relevante del mapa es los distintos Reichskommissariat y la administración militar alemana, tanto la administración y además de esa, la administración militar finlandesa. Si bien tenemos que Finlandia no es como tal un miembro del eje, sino un, digamos, gobierno asociado más o menos, ya que en este momento lo que tenemos es una Finlandia que tras la guerra de invierno en 1940 se encuentra con un revanchismo importante, muy importante, en un estado pues no podemos llegar a decir muy parecido al estado alemán tras la Primera Guerra Mundial, ya que las pérdidas territoriales no se dan en la misma escala, pero sí que tenían un revanchismo militar bastante importante. Es por eso que tras la ofensiva de la Operación Barbarroja por Alemania en 1941, pues los finlandeses se deciden unir aprovechando esta distracción militar tan grande como es una invasión del Tercer Reich conjunto a todos los miembros del eje, en los que encontramos Italia, encontramos el Estado independiente de Croacia, a la Albania italiana, de hecho Bulgaria no es uno de los países que se une, pero sí tenemos Eslovaquia, Rumanía. Entonces, pues los finlandeses utilizan esta oportunidad para recuperar ciertos territorios perdidos, como son los territorios circundantes a lo que es Leningrado, la actual San Petersburgo, y a los lagos que, digamos, no son los lagos que están, digamos, en el centro de Finlandia, sino los que están más pegados a la frontera rusa. Continuando con, si bajamos en el mapa, más bien que continuar, encontramos los diferentes Reichskommissariats, que eran zonas de ocupación militar en sí mismas, en las cuales se unían diferentes territorios. Bueno, el más importante de esto y que se está utilizando como casus belli, sobre todo por los colaboracionistas rusos en la guerra actual de Ucrania, nos encontramos el Reichskommissariat Ucrania. Además de este, tenemos también el Reichskommissariat Oslan, una unión de las distintas repúblicas bálticas que habían estado anexionadas posteriormente a la Unión Soviética y que también contaban con parte de lo que es la actual Bielorrusia, que también estaba incorporada en la Unión Soviética. En este mapa también lo que podemos encontrar es el área que tenemos de recuperación de la URSS en la ofensiva de 1941 a 1942. Esta ofensiva se da tras la llegada de Georgy Zhukov, el héroe de la Unión Soviética por excelencia, a la defensa de Moscú. Tras conseguir estabilizar la situación en las defensas de Moscú, Georgy Zhukov se propone hacer una operación logística que algunos expertos militares consideran una de las más importantes de la historia y de las más complicadas debido a la dificultad que tuvo el movimiento logístico que Georgy Zhukov fue capaz de hacer. En este momento, Zhukov ya había adoptado la teoría de la guerra móvil de su antecesor purgado y mariscal de campo Mikhail, el cual adoptaba por esta guerra, el tipo de guerra, la guerra móvil. Entonces tenemos que en 1941-1942 se consigue una recuperación de un amplio territorio que pondría la frontera del nuevo Tercer Reich tras la invasión a la Unión Soviética más lejos de lo que sería la actual Moscú. Bueno, la de Moscú. Además de esto, también nos encontramos con la situación en Stalingrado, la cual pasa en el 1900, pasa en 1942. Stalingrado es una de las mayores batallas de es mentira, es la mayor batalla de la Segunda Guerra Mundial, contando con exclusivamente en la batalla y exclusivamente hablando de términos oficiales y exclusivamente hablando de soldados no civiles, 600.000 bajas. Estos son pérdidas masivas, más las pérdidas de vidas humanas de los civiles soviéticos, los cuales, gracias al decreto Barbarroja, si se puede decir un gracias en vez de un debido a, no tenían derechos bajo la administración alemana, siendo esto, pues, bueno, podrían ser exterminados, aniquilados en cualquier de estos momentos. Tenemos de hecho el holocausto de balas ocurrido también en el Reichskommissariat Ucrania. Además de esto, tenemos las campañas en el África, en el África británica por el zorro del desierto, Rommel.
En septiembre de 1942 penetrará en Egipto. Aunque es meses más tarde parado en el Alamein, él solo conseguirá llegar al máximo avance de territorio alemán en toda la Segunda Guerra Mundial. Continuando, nos encontramos con el Frente del Pacífico, o la Guerra en el Pacífico, como se la ha nombrado aquí. En este mapa lo que nos encontramos y lo que más nos resalta a primera vista son las diferentes conquistas que tenemos en color rojo gracias a Japón. Japón de lo que venía era de una política aislacionista que había terminado hacía ya bastantes años, sobre todo contra la primera invasión al gobierno Qing de la China imperialista, en la cual pues se anexionó los distintos territorios que tenemos como Corea o Xinjiang, ¿vale? Los cuales en sí, además de Manchukuo, la península de Manchukuo, los cuales en sí no son conquistas como tal, ya que tenemos diferentes gobiernos colaboracionistas, pero Japón sí que los trataba como colonias o territorios. Además de esto, tras la participación japonesa en la Primera Guerra Mundial, estos se anexionaron todas las islas pacíficas, bueno, la mayoría de islas pacíficas que tenía pues Alemania en este territorio. Y esto lo que nos lleva es a una política muy imperialista, muy territorial del imperio japonés. El imperio japonés, centrado sobre todo en el emperador y con una política militarista que se dividía mucho y había muchos conflictos internos entre el ejército y la armada, lo que decide es, para acabar estos conflictos internos, invadir el resto de países. ¿Y cuál fue el primer paso? El primer paso se da en 1937, con el comienzo de la guerra sino-japonesa, una de las guerras más devastadoras del mundo, teniendo miles de millones de bajas de muchos civiles chinos, teniendo experimentos que algunos califican de peores que los que se cometieron en Auschwitz con la unidad 731, y teniendo pues cientos de miles de crímenes de guerra que se dan y se suceden en este contexto. Esto ya que los japoneses consideraban a los chinos pues una clase de seres inferiores. Podemos en este sentido aplicar una relación entre el fascismo alemán, que consideraba pues esto, a los judíos personas inferiores, con cómo los japoneses trataban a la mayoría de personas de etnia china, de etnia Han. Y sin embargo también tenemos que hablar sobre otro tipo de conquistas. Estas conquistas se dan en las islas del Pacífico que todavía no estaban controladas por los japoneses. Además de estas islas, encontramos también la anexión de la Indochina tras la capitulación de Francia ante Alemania en 1940. Nos encontramos con que la Indochina francesa es concedida por el gobierno de Vichy a los japoneses, en un modo como de, digamos, pacificación. También tenemos la invasión de Birmania, la invasión de la India oriental neerlandesa, que se da en 1941, la invasión de Filipinas, que era un gobierno títere de los Estados Unidos, que sigue así desde el desastre del 98 español, el cual se da en el 1943, no tan continuo a la invasión a la invasión, al ataque a Pearl Harbor, pero sí que con cierta correlación. También hay que destacar el de que la ocupación japonesa de Filipinas, bueno, de una parte de Filipinas, fue también muy grave para la población civil, cometiéndose aquí millones de muertes de otra vez civiles que los japoneses otra vez más consideraban inferiores, a pesar de que su facción en sí misma, en la cual se incluye el reino de Tailandia, se llamaba Esfera de Prosperidad, o sea, asiática. Tenemos que destacar también el papel de Tailandia como país que no tanto se habla, pero fue un país que se unió más o menos voluntariamente al conflicto japonés que se tuvo en este periodo. Luego, después de esto, pues tenemos ciertos combates importantes, como son la batalla de Guadalcanal, en la cual MacArthur empieza a lograrse su, digamos, leyenda. Tenemos también Midway, la batalla de Midway, muy reconocida por la media, por el público en general, gracias a ciertas películas, que se da en 1942, en el 4 y el 6 de junio. Además de esto tenemos, pues bueno, por supuesto, el ataque a Pearl Harbor, consecuencia principal de la caída del Imperio japonés, de las bombas nucleares, de la investigación del átomo, podríamos incluso decir, aunque esto es muy controversial. Y ya, pues bueno, tenemos el desembarco de Filipinas, que se da en 1944, con el cual se consigue liberar la isla. Progresivamente también se dan diferentes desembarcos en lo que es Indonesia y Papúa Nueva Guinea.
Y luego continuamos con la invasión de Okinawa en 1945. Además de esto, también tenemos que, aunque la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, no se había metido en un principio en el conflicto hasta 1945, en el cual ya pudiendo derivar recursos de la guerra patria que se da en el frente oriental alemán, con la caída de Berlín, etcétera, encontramos que la URSS ya le declara la guerra a Japón. Y por último tenemos lo que podemos considerar la guinda del pastel de este frente, que es la caída de la primera bomba nuclear usada en el mundo en Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Continuando ya y para casi finalizar, nos encontramos ahora con un mapa que nos muestra el avance prácticamente de los aliados. Y pues sí, los avances de los aliados en lo que es todo Alemania. Podemos considerar este mapa como el mapa de la caída, de la caída del Tercer Reich. Lo que nos encontramos principalmente son las diferentes invasiones que tenemos por parte de ambos bandos. Además nos señala tres batallas importantes que, a decir verdad, sí que son importantes porque tenemos, bueno, son Normandía, son Stalingrado, son el Alamein, son pues las principales causas de la pérdida de cientos de territorios y de cientos de vidas alemanes que conllevaron a su posterior derrota. Pero hay otras que, por ejemplo, me gustaría destacar. Algunas de ellas son el sitio de Leningrado, del cual hemos hablado antes, pero no se menciona en este mapa en particular. Además de eso tenemos la batalla de Kursk, la cual es la último gran... Bueno, no es el último gran... La última gran contraofensiva alemana, pero sin embargo una de las contraofensivas alemanas más conocidas por el público en general por la gran relevancia que tuvo. También la gran relevancia que tuvo para el héroe soviético que es Zhukov. Empezaremos centrándonos un poco en lo que es el sur de África, el norte de África, ¿vale? En el cual tenemos el desembarco por parte de tropas estadounidenses y británicas en el Marruecos y la Argelia francesa bueno, del gobierno de Vichy francés en 1942. Este desembarco posterior y ayudado por la batalla del Alamein, lo que hacen es que el Afrika Korps y además de las tropas italianas ya de guarnición se vean finalmente decididas a rendirse, resistiendo estas últimas en lo que es Túnez y escapando a Malta, perdón, a Sicilia. Es aquí también donde el zorro del desierto perderá su campaña lo que es el norteafricano. Tras esto nos encontramos con la entrada de los aliados por primera vez en lo que es la mainland Europa, que se da pues a partir de Sicilia en el año 1943. Esta invasión a Sicilia se viene dada por la conferencia de Teherán, historia también muy interesante la de Irán en la Segunda Guerra Mundial, la invasión que se tuvieron, la posible desestabilización que se da ahí, muy importante también para la historia del país en sí y para la historia también del mundo, debido a la entrada masiva de suministros que entraron a la Unión Soviética por ese frente. Pero bueno, continuemos. Entonces, la conferencia de Teherán, Stalin le da un ultimátum, digámoslo así, a los gobiernos occidentales, que él necesitaba ayuda. Necesitaba ayuda contra los alemanes porque, si bien habían conseguido ya rechazarlo de Stalingrado, el bloqueo de Leningrado estaba ya cerca de poder quitarse y, bueno, poder finalizar y la batalla de Moscú había sido vencida con creces, necesitaban todavía más ayuda. En ese entonces, los gobiernos occidentales deciden hacer un trato con las mafias del sur de Italia, las cuales se germinaron en las pobres condiciones, o bueno, no tan pobres, sino diferentes condiciones que tenía la población en la guerra, porque tenemos ya una Italia muy devastada, principalmente. El milagro económico alemán que habría sucedido con Hitler no sucedió del todo con Mussolini, por lo cual podemos decir que Italia se había comenzado como una potencia de segunda, había ahora avanzado a una prácticamente de cuarta. Entonces, los partisanos italianos, y de hecho el Gran Consejo del Fascismo, órgano creado por el mismísimo Mussolini, de hecho los derrocan y forman la República, no, el Regno del Sur. Vale, entonces, bueno, continuamos. Tras la invasión de Sicilia, el Reich alemán se ve obligado a derivar tropas a lo que es al sur de Italia, y de hecho los comandos alemanes se ven también obligados a rescatar a Mussolini tras su captura por sus propios conciudadanos. También tenemos después de esto el alzamiento de Varsovia por el Ejército Nacional, los partisanos polacos no comunistas, los cuales, aunque bien hacen una resistencia heroica y con toda su gana intentan liberar Varsovia ante lo que le hagan los soviéticos, los cuales todavía tardarán, y que también intentan luego los partisanos eslovacos, fracasan, sin embargo.
El levantamiento de Varsovia es un fracaso que, sin embargo, podemos decir de manera honorífica hacia ellos, les concedió el poder de haber conseguido elevarse ante la máquina de guerra alemana y haber conseguido resistir en una ciudad como es Varsovia, rodeada totalmente por alemanes. Después de este trágico final para los polacos, nos encontramos con Normandía. Normandía es el culmine de los cúlmines. Es el momento en el que ya las potencias, es el momento en el que Alemania rompe. A pesar de la ofensiva de las Ardenas, que es un completo desastre, y que no se va a dar mayor desastre hasta el intento de contraataque de Steiner, podemos decir que Normandía es la gota que colmó el vaso. Con una Francia liberada una vez más, con Alemania volviendo a las fronteras de 1939, con Hitler estando ya en su máximo punto de estrés, y tras la entrada otra vez de los aliados por el sur de Francia, llegando rápidamente al Rin, y siendo de hecho los primeros en cruzarlo y pisar territorio alemán antes que los soviéticos, aunque esto ya posteriormente conquistarían Berlín, nos encontramos con que Alemania está en el punto de la muerte. ¿Y qué hacen los cobardes? Sí, los cobardes. ¿Qué hacen los cobardes cuando están en el punto de la muerte? Pues se suicidan. Y eso es lo que hace Hitler en 1945. Se suicida en su búnker, en el búnker Reichstag, en el búnker de Berlín, se suicida. Esto después del fracaso de su. Del fracaso, bueno, sí, del fracaso de la contraofensiva de Steiner, el cual literalmente pasó de hacerla, del levantamiento de los partisarios yugoslavos de Tito, del el cambio de bando de Rumanía, la conquista de Viena, ciudad natal de Hitler, la caída de Eslovaquia, la conquista otra vez de Varsovia, la liberación de los países bálticos. Hitler se suicida. Él culpaba a sus generales, culpaba a la población, los culpaba a todos, excepto a sí mismo. Y lo que nos demostró Hitler es que él era realmente un cobarde. Una persona que no pensaba en los demás, sino que actuaba por él mismo. Tenía las ideas en la cabeza, ideas que no se pudieron llevar a cabo por condiciones, por cosas obvias. Aunque hay muchas. De hecho, hay muchas teorías que dicen que pues, este mundo podría haber llevado a cabo. Esto se ha explorado en miles de producciones audiovisuales y bueno, interactivas en la media. Y bueno, eso. Tras el suicidio de Hitler, lo que nos encontramos es que Alemania ya finalmente se rinde, haciéndolo el 8 de mayo de 1945 ante los el 7 de mayo de 1945 hacia Heisenberg, mariscal de, bueno, sí, digamos un mariscal de campo del ejército estadounidense, y esto es el 7 de mayo, y el 8 de mayo lo hacen contra las fuerzas soviéticas que ya estaban en Berlín. Y bueno, ahora continuaré con el siguiente mapa. Continuando con el siguiente mapa, nos encontramos con la división final entre los dos bloques que nos llevarían a la Guerra Fría. Tenemos la Unión Soviética, que con el bloque comunista, el cual curiosamente no incluía a Yugoslavia, la cual, digamos, fue un nexo de rebelión contra el comunismo estalinista. Pues tenemos todo lo que es los antiguos aliados de Hitler, exceptuando a Italia, que sí que se había unido a las potencias occidentales debido a su cambio en principio, la invasión de Sicilia, la invasión del sur de Italia, luego la posterior subida hacia el norte. Tenemos dos claros bloques, con una Austria neutral, muy importante, ya que esos acuerdos son, a mi parecer, bastante increíbles. Encontramos también cómo el territorio finlandés que había intentado recuperar se pierde, cómo Noruega sigue igual, a pesar del golpe de estado que se dio a favor. Es una cosa curiosa, la verdad. Y lo que nos encontramos es un mundo dividido en dos. Tenemos el mundo capitalista, el mundo azul, como nos consideramos nosotros mismos. Tenemos la creación de la OTAN, la posterior creación de la Unión Europea, que empieza con la asociación del carbón y el acero. Producto muy, muy importante, que bueno, el eje principal prácticamente de las dos guerras mundiales, ya que la mayoría de ellas se encontraban en lo que es Alsace-Lorraine, pues los alemanes las querían. Y entonces, pues, continuando con esto, nos encontramos con un mundo dividido en dos. Una Alemania dividida en cuatro partes, una para cada gran contendiente, la parte estadounidense, la parte británica, la parte francesa.
y la parte soviética. De hecho, es muy curioso que Berlín en sí misma se dividió también en 4 partes, las cuales causaron después pues, el famoso muro de Berlín, el puente aéreo de Berlín, que se dio ante la negativa soviética a dejar pasar cualquier tipo de ayuda hacia la parte occidental. Tenemos también una cosa muy curiosa, y es que si bien los franceses fueron los que, digamos, más sufrieron la ocupación alemana, fueron los que mejores los trataron a los ex líderes alemanes en lo que es su parte de ocupación, teniendo ellos los menos, digamos, enjuiciados y asesinados y encarcelados de los 4 contendientes. Luego otra cosa que también tenemos es el desvase soviético que hubo tras la caída de Alemania. Tenemos miles de relatos de mujeres alemanas que fueron violadas, torturadas o de cualquier otro tipo de acciones por parte de los soldados soviéticos, los cuales estaban realmente furiosos ante, pues bueno, la pérdida de 22 millones de compatriotas. Además de esto nos encontramos con una Rusia que estaba, bueno, una Unión Soviética, perdón, que estaba en el punto álcido de su poder. Tenemos un Stalin fuerte, un Stalin decidido, que aunque ha visto lo que ha pasado en Nagasaki, en Hiroshima, aunque tiene un poco de miedo ante esa posible destrucción masiva de Moscú si llegara a caer una de ellas, tenemos un Stalin decidido a ganar. Un Stalin que crea no me sale, el Pacto de Varsovia. Sí, el Pacto de Varsovia como contra contendente a lo que es la OTAN. Un Stalin que está decidido a seguir llevando el modelo comunista a todo el mundo. Esto nos dejará luego un legado muy importante, el cual se basa la Guerra Fría y que se dará a lo largo de todo el mundo. Luego tenemos en el mapa occidental. Este mapa occidental sí que incluye una cosa que no me llega a gustar del todo. Y es que incluye ya de primera a España en lo que es el bando, digamos, occidental. Que si bien sí que se alineó con este, todavía tardaría un poco más debido a la poca ayuda prestada a al Tercer Reich, pero ayuda dada al fin y al cabo. No me acaba de agradar, aunque bien, si bien lo comparamos con la que ya están las dos Alemanias divididas en sí, la República del Este y la República del Oeste, no es un término, no es un color que yo le habría dado desde el principio. Luego, además, en este mapa podemos ver ya el conflicto palestino-israelí. En este mapa se muestra ya Israel, de hecho, sí, la franja de Gaza, muy curioso con lo que está pasando actualmente. Y bueno, pues prácticamente eso. No se me ocurre mucho más y ya creo que el vídeo dura muchísimo. Así que bueno, no, hasta aquí nos vemos. Muchas gracias por escuchar y espero que el vídeo no sea demasiado largo. Hasta ahora.